Hola a todas y a todos. Soy María García Torres, educadora social, agente de igualdad y formadora de formación no reglada. Colaboro desde hace 2 años con FAMPA Valencia y la Confederación Gonzalo Anaya. Como ya sabéis, estamos viviendo un estado excepcional y esto conlleva a la convivencia con las personas de nuestro núcleo familiar 24 horas al día, 7 días a la semana, por lo que los conflictos están garantizados. Lo primero que debemos saber es que el conflicto no es malo, es una oportunidad para gestionar nuestras emociones y crecer en la experiencia como personas y como familia. Por eso en este vídeo hablaremos de la competencia emocional. Este trabajo es solo una pequeña parte del curso que impartimos a la SAMPA y por eso nos centramos en la parte que siempre nos es más difícil de resolver, el enfado. Como seres emocionables y emocionantes, es necesario e importante que conozcamos nuestras emociones, qué sentimos, por qué lo sentimos, con qué intensidad, para qué nos sirven las emociones y cómo utilizarlas con otras personas o cuando estamos acompañados, más principalmente si esas personas nos importan más. Tenemos más de 300 emociones. Claro que no nacemos con ellas, nacemos con 4, con las básicas, que son la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo. Conforme vamos creciendo y vamos teniendo más experiencia vivencial, vamos añadiendo emociones y vamos poniéndole nombre. Claro que todas las 300 a lo mejor no nos las conocemos, pero sí que conocemos muchas de ellas. Si hacemos una lista de las emociones que conocemos o que no son familiares, haríamos algunas páginas de ellas, tanto de las emociones que nos gustan, nos resultan agradables, como las que nos molestan o nos resultan desagradables. Las emociones menos agradables siempre tienen un reflejo en nuestro cuerpo que nos hace daño. Por eso no nos gusta. Nos sudan las manos, nos tiemblan las piernas, parece que se nos paraliza el corazón, o lloramos, o nos duele la boca del estómago, y por eso las reconocemos inmediatamente, como que no nos gustan. Y una de ellas es cuando nos enfadamos. Nos enfadamos y todo el mundo tenemos ese dragoncillo dentro que sale y a veces rompe con todo lo que pilla. Y cuando lo hacemos con personas que nos importan, es mejor ponerle solución antes que pedir perdón después, porque el daño casi siempre ya está hecho. Para ello es necesario que desarrollemos la empatía. La empatía es una de las emociones que nos humanizan y la carencia de empatía conduce en diferentes grados hacia la crueldad. Por eso es tan importante que enseñemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a desarrollarla muy temprano. Una forma de desarrollar la empatía es utilizar la perspectiva y la comunicación. Vamos a poner un ejemplo. Aquí estamos viendo un símbolo, este pintadito de color moradito, que desde la perspectiva que lo estamos viendo, si yo os pregunto qué veis, seguramente me digáis que estamos viendo una M y esa es nuestra verdad. Construimos una creencia de que ese símbolo para nosotras, para nosotros, es una M. Y es verdad, tenemos razón, es nuestra verdad. Y la podemos defender ante el mundo entero, porque es lo que creemos. Sin embargo, si cambiamos la perspectiva y la vemos desde otro lado, podríamos preguntarnos qué está viendo esa persona. Y esa persona, si le damos la vuelta al símbolo, estará viendo una W. También es su verdad, también es su creencia y puede defenderla. Podemos verlo también desde otra perspectiva y es desde una persona situada a este lado de la pantalla. Desde su perspectiva, este símbolo, ¿qué representará para esa persona? Podemos interpretarlo como una E. Y cogemos otra perspectiva desde el otro lado, nos ponemos en lugar de esa persona y podemos ver
que el símbolo puede ser fácilmente interpretable como un 3. ¿Quién tiene razón? Cada persona tenemos nuestra verdad, cada persona tenemos nuestras creencias y eso culturalmente tiene mucho valor. Pero si juntamos a estas 4 personas a discutir cuál de ellas tiene razón, estamos creando un conflicto que sin comunicación y perspectiva no vamos a saber solucionar, porque no hay una verdad única, hay verdades relativas. Si yo a la otra persona me comunico con ella y le pregunto por qué defiende su verdad, que es muy diferente a la mía, puedo escucharle y entender que su perspectiva te da otra visión. Es una forma de entender la visión de otras personas, la realidad de otras personas, cómo otras personas interpretan los mismos símbolos. Podemos entenderles, empatizar con ellos y con ellas y habremos resuelto gran parte del conflicto. La forma que tenemos de relacionarnos con el resto de la humanidad, con el resto de personas, solo hay 3, no hay que inventar, solo 3. Desde la agresividad, desde la pasividad o desde la asertividad. La agresividad la representamos con un dragón o una dragona, ¿verdad? Todos tenemos una dragoncilla dentro, en mayor o menor medida. En la forma en que la tenemos controlada va a depender también de nuestra competencia emocional. Hay personas que tienen su dragoncito, su dragoncita dentro, que no lo sacan mucho a pasear, lo tienen bien controlado, lo tienen bien amaestrado y solamente sale a relucir en casos necesarios. Pero generalmente cuando una persona usa del dragón muy a menudo, en realidad lo que está haciendo es invadir el derecho de otras personas. Si hablamos de derechos humanos, todas las personas tenemos derecho a la integridad y a la dignidad moral, física y psicológica. El dragón generalmente piensa que sus derechos valen más que el de otras personas, por eso se atreven a insultar, a golpear, a gritar, a faltar al respeto, a poner motes. ¿A quién? A personas pasivas. En este caso lo representamos como una tortuga que cuando hay un conflicto, hay un peligro, se mete en su caparazón hasta que éste desaparece. La tortuga puede pensar que sus derechos son menos que los demás, por eso deja que el dragón le ataque. También es la incapacidad de la tortuga para defenderse. Son personas generalmente tímidas, con poca autoestima y que no saben resolver los conflictos ni afrontarse a ellos. Por eso los dragones generalmente podemos decir que se comen a las tortugas. Hablando de derechos humanos, ni el invadir la dignidad y la integridad de otras personas es bueno, es lo que hacen los dragones, ni dejar que nos invadan nuestros derechos o nuestra dignidad es bueno, como hacen las tortugas. La forma correcta de relacionarnos entre los seres humanos es desde la asertividad, que es defender mis derechos sin invadir los tuyos. Esto dices, vale, yo no te invado tus derechos, pero en el momento que te estoy faltando el respeto, o gritándote, o insultándote, o poniéndote un descalificativo, te estoy faltando a tus derechos humanos, a tu dignidad. Por eso es tan importante que conozcamos la empatía y ejercitarla para poder desenvolvernos con ella efectivamente en el mundo que nos rodea. Podremos evitar conflictos con los demás y sentirnos mal, porque a nadie nos gusta estar enfadados. El enfado tiene una base de justicia. Me enfado cuando no me gusta lo que me están haciendo. Me enfado cuando me rompen mis cosas o cuando me las coge sin permiso. Me enfado cuando me faltan el respeto. Me enfado cuando me insultan o cuando me golpean físicamente. Pero hay que saber diferenciar entre un enfado y una rabieta. Porque el enfado, si tiene base de justicia, la rabieta es justo todo lo contrario. La rabieta es
una parte egoísta que todo el mundo tenemos y que de vez en cuando sacamos a relucir. Y es cuando no me dan lo que yo quiero, me enfado. También tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración, en las ansias por siempre ganar, siempre salirme con la tuya, no ceder un ápice a los derechos de los demás, esto lo quiero y esto lo consigo a cualquier precio y de cualquier manera. Por eso hay que diferenciar entre lo que es un enfado y una rabieta. Si tienes una rabieta, podemos hablar de tolerancia a la frustración, y si es un enfado con base de justicia, podemos hablar de ser creativos, ser un inventor o una inventora de resolución de conflictos de forma pacífica, sin que nadie se sienta agredido por ninguna de las partes. La asertividad tiene que ver con cómo conocer nuestras emociones, cómo expresarlas y cómo gestionar el conflicto de forma pacífica. Para ello debemos tener en cuenta que yo me respeto y hago que tú me respetes, respetándote al mismo tiempo. Para poder practicar la asertividad debemos saber también cómo comunicarnos con el resto de personas. Están los mensajes tú, que son los que solemos utilizar habitualmente, y están los mensajes yo. Los mensajes tú son estos de tipo, te he dicho 1000 veces que no lo hagas esto, te tengo dicho que no pongas los pies encima de la mesa, estoy cansada de que siempre hagas lo mismo, estoy harta de que... Esos son mensajes tú acusando a la otra persona de hacer algo incorrecto. Pero como hemos visto en las perspectivas, ese algo incorrecto puede ser desde nuestra visión, nuestra realidad, pero no tiene por qué ser de la otra persona. Con lo cual, la otra persona lo primero que va a hacer es sentirse atacada y nos va a sacar las uñas como dragón. A partir de ahí se inicia una discusión que generalmente siempre va a más. Es como dos dragones enfrentados y al final alguien termina herido. Cuando lo hacemos con nuestra familia o con las personas que queremos, puede llegar a cronificarse y derivarse en una mala relación. Y tenemos el uso de los mensajes yo, que es la forma asertiva de relacionarnos entre las personas. Cuando hay una situación que no me gusta, debo intentar entender la raíz de por qué esa situación a mí me incomoda tanto, me enfada tanto, me saca ese dragón que tengo dentro y me dan ganas de arramblar con todo. Generalmente va asociado a un cansancio, a una falta de tiempo, a una repetición de tareas difíciles, y debemos entender por qué nos molesta verdaderamente. Así los mensajes podremos hacerlos desde la emoción, desde el sentimiento, mensajes yo. ¿Cómo me siento yo cuando ocurre esto? Por ejemplo, a mí me enfada mucho que pongan la mano de chocolate encima del sofá. ¿Por qué? Porque desenfundarlo, lavarlo, quitar la mancha, secarlo, volverlo a colocar es un trabajo muy pesado, muy difícil, muy incómodo, y si mantenemos entre todos el sofá más tiempo limpio, yo me ahorraré ese esfuerzo que en este caso es innecesario. Entendiendo esto, yo puedo transmitir ese mensaje y decir, por ejemplo, mira cariño, si la mano de chocolate la pones encima del sofá, mamá va a tener luego que desenfundarlo, sacarlo todo. No podrás usar el sofá mientras lo esté lavando. Me cuesta mucho, la lavadora no cabe, tengo que hacerlo varias veces, después hay que tenderlo, después hay que plancharlo, y a mí me cansa mucho. Si evitas poner la mano de chocolate en el sofá, ese tiempo que mamá se ahorra, primero no me canso tanto y después podemos utilizarlo en hacer galletas o en ver una peli juntas. La otra persona no se sienta atacada y podamos establecer un diálogo de comprensión, de respeto mutuo. Yo defiendo mis derechos sin atacar los tuyos. No te grito, no provoco que me grites. Y si me gritas, no voy a consentirlo, no te voy a hacer caso y voy a ser repetitiva. Hay varias técnicas, varias fórmulas para evitar que alguien nos grite, y si me gritas no te escucho,
Si me gritas no te escucho, es una de ellas. O marcharnos y decir, cuando te calmes vuelvo y hablamos. O enviar a nuestro niño o nuestra niña a la habitación, cuando estés dispuesto a hablar y escucharnos mutuamente, vienes y dialogamos. Siempre hay que dejar claro a la persona con la que tenemos el conflicto, más si es de nuestra familia, que les amamos, que les queremos. Eso nunca tiene que faltar, pero hay situaciones que no podemos permitir. Desde los mensajes yo podemos controlar nuestras emociones y enseñar al resto de nuestra familia a que las gestionen también, de forma que podamos vivir en una armonía de cariño, de respeto, y que el conflicto nos sirva únicamente para dialogar y crecer como personas, como familia, sin que los problemas se nos cronifiquen. Hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta y es el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida. Este fue un experimento de los investigadores sociólogos Rosenthal y Jacobson hace ya muchos años, unas cuantas décadas, que lo hicieron en Estados Unidos. ¿Vale? En un centro educativo muy grande eligieron al azar a una profesora y la halagaron. Le dijeron que por su currículum, por su experiencia, por recomendaciones, porque consideraban que tenía la mayor capacidad docente del centro educativo, la habían seleccionado para que se hiciese cargo de un grupo de niños y niñas, de 20 en concreto, con altas capacidades y que necesitaban una educación más avanzada y más especializada. Y la habían elegido a ella. Con lo cual la docente, la profesora, se sintió muy halagada y aceptó encantada este reto, sabiendo que iba a tener 20 personas, alumnos y alumnas, con altas capacidades. Efectivamente, la pusieron en un aula y le pusieron a 20 personas, entre niños y niñas. Lo que ella no sabía es que esos 20 niños y niñas habían sido elegidos igual que ella, al azar, a dedo. No habían mirado currículum académico, no habían mirado nota media, no habían mirado absolutamente nada. El experimento terminó con que a los 3 meses la media de clase de esta profesora había aumentado con creces la media del colegio. Finalizado el curso, esta clase estaba mucho más avanzada que el resto. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la profesora tenía grandes expectativas en su alumnado, porque creía en ellos, en ellas, y les daba posibilidades de aprender y crecer a diferentes ritmos, cada uno y cada una a su propio ritmo de aprendizaje. Cuando un niño o una niña levantaba la mano y le decía, es que esto no lo entiendo, la profesora no pensaba que era problema del niño o de la niña, pensaba que era problema suyo y volvía a explicarle más detalladamente y con ejemplos y de formas diferentes, con nuevas pedagogías, para hasta que ese niño o esa niña lo entendiese. Si a una persona le decimos constantemente que es torpe, que es lento o lenta, que siempre hace las cosas mal o que es un idiota, al final terminará siéndolo. Si tienes consultas o quieres ampliar esta información, envíanos un correo a formación@fampa-valencia.org. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides dar un like y recuerda que también puedes seguirnos en nuestra página web www.fampa-valencia.org/formación. Muchísimas gracias por vuestra atención.